Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Muy buen día, mis dulces bombones. Espero que este fin de semana les esté regalando paz, tiempo en familia y muchas sonrisas. Hoy les traigo la quinta parte de esta serie tan bonita como atrapante, perfecta para acompañar su cafecito o su tarde de relax. ¿Listos? Pues sin más vueltas, comenzamos. Capítulo 21. Elías por fin logró bajarse del corcel. Sentía cada fibra de su cuerpo protestar por el viaje. Habló con Rex con tono firme, asegurando que ya se ha hidratado. Por esto podría regresar al ducado. Pero el caballo, con más carácter que educación, le soltó una buena dosis de agua en la cara, como si dijera que no estaba de humor. La joven, toda empapada, pensó que ese animal tenía un sentido del humor muy dudoso y le gritó que era un malvado con patas. Mientras caminaba entre los árboles y sombras, volteó hacia atrás y notó que Rex esquivaba su mirada, como quien finge no haber hecho nada malo. Ella meditó en voz alta, sugiriendo al caballo que se fuera, porque podía arreglárselas sola. Reflexionó que quizás el corcel sí entendía lo que ella decía, porque se quedó quietecito, como si evaluara sus palabras. Elías continuó su marcha. Pasó árbol tras árbol, sin rastro de animales y una sola luciérnaga, y con un viento que parecía haberse tomado vacaciones. Todo estaba tan quieto que hasta el silencio parecía hecho a propósito. Ese detalle le provocó un escalofrío y un mal presentimiento se coló por su espalda. Sintió que debía marcharse de inmediato, pero justo entonces, entre las sombras, divisó a alguien conocido. Era el sacerdote Laum Sekin, caminando con una capucha que le tapaba casi todo, menos el rostro. Su presencia ahí no le parecía nada normal, así que le ordenó a Rex que se quedara donde estaba. No deseaba seguirlo, pero tampoco podía ignorarlo, aunque su intuición le decía que eso no terminaría nada bien. Decidió entonces seguir las huellas del grupo que escoltaba al sumo sacerdote. Sin embargo, al poco rato notó algo inquietante. Estaban caminando en círculos. El ambiente se volvió más y más pesado. Pensó que sería mejor regresar, pero antes de dar la vuelta, un mareo le sacudió la cabeza. Sus pies la llevaron hasta una especie de capilla perdida entre los árboles. Haciendo memoria sobre la novela, no recordaba que existiera ningún altar en ese bosque. Y allí, ante sus ojos, el sumo sacerdote comenzó un discurso nada piadoso. Habló con uno de sus acompañantes, exigiendo que al menos 10 personas estuvieran listas. El otro respondió que el tiempo había sido muy corto para lograrlo. La expresión de Elías cambió por completo cuando vio lo que el sacerdote tenía en las manos. No eran frutas ni reliquias, eran ojos humanos. El subordinado preguntó si debería intentar salvarlos, pero el clérigo activó una magia tenebrosa y respondió que no era necesario llegar tan lejos. En un abrir y cerrar de párpados, sus propios acompañantes terminaron con el mismo destino que aquellos ojos sin dueño. La niñera se tapó la boca para no soltar un grito. Estaba tan aterrada que su cuerpo no respondía, pero su pie sí, y fue a pisar justo una hoja seca, de esas que suenan como maracas delatoras. Sekin giró la cabeza de inmediato y murmuró, con esa soltura tan inquietante que al parecer un ratón se había colado en su fiesta sombría. Elías se sintió abatida por lo que acababa de presenciar. No sabía cómo escapar de un hombre así, sin alma y con magia oscura en las venas. El sumo sacerdote se acercó a su escondite con pasos calculados, pero ella no tenía salida, ni fuerza ni plan. Y justo cuando Sekin llegó al lugar donde se suponía que estaba escondida, no había nadie, nada, ni sombra. El clérigo pensó que quizás lo había imaginado, pero no. Al parecer, un poder misterioso había intervenido y la había trasladado a otro sitio. Porque sí, su vida estaba en peligro. Elías meditó en lo que acababa de pasar y llegó a la conclusión de que si no hubiera sido por ese pájaro que volaba cerca, ya estaría saludando a la huesuda. Así que le preguntó al ave qué era exactamente.
aunque el momento no duró mucho. Rex apareció de nuevo y la joven, sin contenerse, lo enfrentó con todas sus letras. Le reclamó por haberla llevado hasta allí. Le remarcó casi como si hablara con un humano testarudo, al igual que su dueño, que sabía perfectamente que él entendía cada palabra que ella decía. Así que ya no tenía sentido fingir desinterés. Al final, decidió rendirse ante la situación y pensó que ese era un buen momento para descansar antes de buscar el camino de regreso al ducado. Pero su paz duró lo que dura una nube en verano. Sintió una vibración en el suelo, una que anunciaba que alguien estaba por llegar, y no era precisamente otro caballo bromista. Kaiden hizo acto de presencia. Ella se quedó asombrada. Se había imaginado que enviarían caballeros, pero jamás pensó que él en persona aparecería. Kaiden, aunque con su porte habitual, estaba seriamente afectado por la situación. El rostro que llevaba era difícil de descifrar. Elías se sintió confundida por la expresión del duque, pero decidió dejar eso para más tarde. Le dijo a su empleador que al regresar a la mansión le explicaría todo, pues por el momento solo quería descansar. Kaiden al principio parecía dispuesto a discutirlo, pero luego aceptó con un leve suspiro. Así que todos emprendieron el regreso. Una vez más, la mansión los esperaba. Porque sí, la pobre Elías parecía tener un cupo infinito de desventuras. Pero eso es parte del drama, ¿no? Así que vámonos al siguiente capítulo. Capítulo 22. Elías yacía boca arriba en su cama, con la mirada fija en el techo, como si buscara respuesta entre las grietas del yeso. Había pasado tanto últimamente que ni siquiera confiaba en su memoria a corto plazo. Se incorporó con lentitud, mientras meditaba sobre el caos en el bosque. Aquel episodio había sido tan absurdo que comenzaba a dudar si en verdad lo había vivido o si su mente sobrecargada de trabajo le había jugado una broma de mal gusto. Sin embargo, su cadena de pensamientos fue interrumpida abruptamente. Su empleador ya se encontraba en la habitación y le habló como si hubiese estado ahí desde siempre. Ella, sorprendida, le preguntó desde cuándo estaba observándola y si acaso todo ese tiempo había permanecido allí. Kaiden, con su tono habitual, le devolvió la pregunta con otra. ¿Qué si lo hubiera estado? ¿Qué más da? El duque fue al grano. Quería saber exactamente lo que había ocurrido en el bosque. No deseaba adornos ni recortes, solo la verdad de su experiencia. Elías, aún con temor de no ser creída, reflexionó sobre cómo podía narrar algo tan increíble sin sonar desquiciada. El caballero, sin embargo, insistió en que hablara. Le dijo que ya era hora de que contara lo que estaba pasando. Ella pensó en lo difícil que era abrirse con alguien que no confiaba en ella, aunque reconocía que Kaiden había perdido mucho, y eso lo volvía un hombre desconfiado. Aún sentía esa carga de tener que demostrar constantemente su inocencia. Le recordó que él seguía sin tener pruebas de que no había robado a Liam, y eso era importante en el relato que estaba a punto de compartir. Kaiden balbuceó, como si la frustración acumulada por fin encontrara una salida. Ella entendió que él también estaba al borde. Había sido muchas las cosas que habían tenido que sobrellevar en el ducado. Las sospechas sin fin, la vigilancia constante, la joya mágica que detectaba si era un peligro y el contrato que la mantenía lejos del calabozo. Pensó que si de verdad el caballero estaba desarrollando afecto por ella, este será un buen momento para aclarar varios puntos. Después de todo, Kaiden no era un villano, solo alguien excesivamente precavido, aunque a veces parecía acorralarla más de la cuenta. Por fin Kaiden habló con franqueza. Le dijo que había escuchado algo del maestro de la torre, una suposición, posiblemente, pero suficiente para replantearse todo. Según sus palabras, la maldición en el cuerpo de Elías no parecía ser antigua. La niñera, perpleja, le preguntó qué quería decir con eso. El duque, sin rodeos, le confesó que a partir de ese momento creía en ella. Elías quedó tan sorprendida que pensó que tal vez estaba soñando. Que aquellas palabras hubieran salido de la boca del duque resultaba impensable. Kaiden continuó, reconociendo que todo lo que ella había hecho por su hijo, incluso arriesgar la vida, no eran actos de alguien malintencionado. Admitió que se había equivocado con ella,
No obstante, preguntó por qué tenía esa cara de susto. Elías, aún impactada, le lanzó una pregunta con tono burlón, que si acaso el mundo se iba a acabar al día siguiente. Kaiden quería que por fin aterrizara, así que llegó el momento de contar lo ocurrido en el bosque. Como ya se conocía lo esencial de esa escena, bastaba decir que Elías le narró casi todo, excepto el detalle del pájaro blanco, que prefirió omitir por considerarlo demasiado fuera de serie. Kaiden analizó lo dicho y le respondió que lejos de parecer ridículo, lo encontraba plausible. Explicó que si un bosque tenía encantamientos, era perfectamente posible que cambiara de lugar. Elías no salía de su asombro. Incluso el tema del sumo sacerdote, a quien él mismo había llamado antes competente y confiable, ahora lo tomaba en serio. La niñera le recordó sus palabras previas y Kaiden reconoció que siempre le pareció un tipo desagradable. Nadie imaginaba hasta dónde puede llegar una persona así, pero ella lo descubrió antes de los demás. Por otro lado, el lugar al que ella llegó con Rex estaba muy cerca del templo. Elías pensó que había sido un gran recorrido y entendió que aquel corcel tenía cualidades impresionantes. Entonces la niñera le preguntó cómo supo que ella se encontraba en ese lugar. Kaiden en silencio señaló la pulsera, esa misma que le había puesto con tanta autoridad al convertirla en la niñera de Liam. Elías se quedó helada. No sabía que aquel brazalete tenía funciones de rastreo y exigió saber qué más podía hacer. Kaiden se negó a responder. Elías frunció el ceño. No podía creer que se negara justo ahora. Pensó que el hombre tenía un gusto bastante peculiar. El duque no comprendió la insinuación, así que ella le explicó que parecía disfrutar el poder saber dónde estaba todo ese tiempo. El caballero, algo ofendido, creyó que lo estaba llamando enfermo. La niñera le exigió que si no quería ser malinterpretado, que le quitara el brazalete. El duque se negó. Elías le volvió a preguntar por qué no lo hacía. Él, a punto de negarse otra vez, fue interrumpido cuando Elías le anuló la jugada. Cansada de evasiva, quiso una respuesta clara. Kaiden, evitando más discusiones, decidió retirarse. Alegó que ella estaba mejor y que regresaría más tarde. Sin embargo, la protagonista, al levantarse de la cama, tropezó. Estaba a punto de besar el suelo, pero el duque, aún en la habitación, logró sujetarla a tiempo, amortiguando su caída como una almohada humana. Elías intentó justificarse, diciendo que había perdido fuerza por estar tanto tiempo acostada. El duque, sin perder el humor, le llamó la atención. Su mano estaba sobre uno de sus pectorales. Le preguntó si le parecía agradable. Ella la retiró de inmediato y le respondió que solo se había tropezado. Kaiden no lo dejó pasar. Le recordó que algo parecido ya había pasado antes y que tal vez ella tenía ciertos gustos peculiares. Elías, sonrojado, optó por guardar silencio y declaró estar sin comentarios. Pero en ese momento, Liam interrumpió la habitación, feliz por haber escuchado que ella estaba despierta. Al ver la escena, no pudo ni hablar. Elías se levantó de inmediato y aclaró que no era lo que él pensaba. El niño, inocente pero entusiasma, le preguntó cuándo se iba a celebrar la boda. Y así, con esa complicación que cayó como anillo al dedo a los deseos del pequeño, todo tomó un giro inesperado y bastante conveniente. A veces, hasta un trompezón sirve para acercar corazones. ¿Y ustedes qué opinan, bombones? Pero mientras tanto, nos vamos al próximo capítulo. Capítulo 23. Liam, más curioso que penoso, le preguntó sin rodeos a su niñera que cuándo sería la boda. Elías le pidió un momento para aclarar que todo era un gran malentendido. El pequeño insistió en saber si se estaban llevando bien, pues según él, la había visto sobre su padre. Elías, apresurada, trató de cambiar el tema, preguntándole si ya había comido, si acababa de despertar y si le gustaría ir con ella al comedor. Ya sentados a la mesa, el joven duque le preguntó si todo estaba bien. Aquella pregunta sencilla se volvió una piedra en el zapato cuando él le agregó que había visto a su padre regresar con ella en brazos. Aquello quebró por dentro a Elías, quien necesitaba confirmar si lo que decía el niño era cierto. El pequeño explicó que su padre no solo la llevaba cargando, sino que además la había acostado en la habitación ducal. La niñera no podía creer que Kaiden se hubiese tomado todas esas molestias por ella,
Reflexionó sobre por qué él mostraba ese tipo de gestos hacia ella y no hacia Lidiana. Pensó también en su amiga de cabello rosado, quien no la había buscado en los últimos días. Para confirmar sus sospechas, preguntó a una doncella si la rosadita se había presentado por ahí recientemente. La respuesta fue afirmativa, pero con un giro. El duque había rechazado todas sus visitas. Elías, sorprendida, preguntó ¿desde cuándo? La doncella le explicó que desde el incidente, él había negado toda entrada de la joven visitante. Y fue entonces que la niñera meditó que ya no podía engañarse más. La atención del duque se dirigía completamente hacia ella, cuando esa energía, en teoría, debía estar dedicada a la heroína de la historia. Tiempo después, dentro de un carruaje, la protagonista viajaba junto a Kaiden. El problema era que Elías empezaba a notar con más intensidad la presencia de su empleador, especialmente por las atenciones que había tenido tras la aventurita con Rex. Sin embargo, recordó algo importante que debía preguntarle: aquella audiencia privada que el duque tendría con el sumo sacerdote. Kaiden lo confirmó y le devolvió la pregunta, queriendo saber si había algún problema con eso. Elías sin rodeos le preguntó si era necesario que ella también asistiera a dicha reunión, considerando que ni siquiera los escoltas tenían permiso de entrar. Kaiden opinó que su comentario era innecesario, pero ella justificó su postura con argumentos lógicos. Ante esto, él guardó silencio antes de decir que, al estar cerca de él, ese lugar se volvía el más seguro para Elías. La joven quedó anonadada con dicha afirmación. Meditó sobre esas palabras que no esperaba escuchar de labios tan fríos, aunque solo respondió que lo entendía. Reflexionó que aquella frase sonaba como si él se preocupara por ella las 24 horas del día, y no pudo evitar sentir como un calorcito le recorría el cuerpo. El duque, retomando la compostura, comentó que había recibido un informe del maestro de la Torre Mágica. Elías mostró interés y quiso saber de qué se trataba. Kaiden explicó que en el bosque donde ella se había adentrado con Rex, encontraron varias barreras mágicas complejas, lo cual haría que removerlas tomara su buen tiempo. Además, descubrieron algo más, un lago posiblemente relacionado con lo que ella había visto. Elías recordó que ahí mismo el corcel había bebido agua. Kaiden, con el ceño fruncido, expresó que Rex no podía ir tomando agua de cualquier sitio, mostrando su lado más Karen. La joven preguntó si había algún peligro, y él se lo confirmó. Dentro del lago encontraron cuerpos humanos en el fondo. Esa revelación asustó a la niñera, quien comprendió que el agua estaba contaminada y el lugar no era seguro. Sin embargo, quedó en evidencia que su habilidad era real. Y por esto, ya no debía preocuparse por si Kaiden sospechaba o no, porque él también lo sabía. Y para su sorpresa, se lo explicó con lujo de detalle y hasta le dio una conclusión. La joven sonrió y le agradeció por tan complejo informe. Por fin llegaron al templo. Los clérigos recibieron al duque, quien preguntó por el sumo sacerdote. Uno de los clérigos respondió que el líder religioso se encontraba en la sala de recepción, atendiendo a otra visita. Kaiden frunció el ceño. Él había enviado un aviso con anticipación. El sacerdote, muy apenado, explicó que el marqués de Oro había llegado sin previo aviso, por lo que no tuvo más opción que atenderlo. El duque, molesto, comentó que ese noble parecía tener entrada VIP al templo, entrando y saliendo como Pedro por su casa. Con tono sarcástico se acercó al clérigo y preguntó que qué coincidencia tan conveniente que justo apareciera durante su visita. El clérigo tembloroso le pidió paciencia, pero Kaiden le ordenó que lo guiara hacia la sala de recepción. Antes de irse, le indicó a Elías que lo esperara. Ella lo entendió con calma y se quedó acompañada de los escoltas. Aprovechó para pedir permiso y dar una vuelta por el templo. Mientras caminaba por el pasillo, aquel misterioso pájaro blanco que una vez la había salvado apareció a un costado. Los escoltas notaron su mirada perdida y se preguntaban qué observaba con tanta atención. Fue en ese instante que Elías se dio cuenta de algo importante. Solo ella podía ver el ave. El pájaro la guió hacia la sala central de oración, aunque quiso ser prudente, pues la última vez había sido teletransportada al bosque. Al final decidió seguirlo. Llegó al salón de las oraciones y se coló justo al frente de la estatua. Se preguntó si debía volver a tocar aquel monumento, pero esta vez notó algo diferente. Aunque era la misma estatua,
Su energía sagrada había disminuido, lo que le provocó un leve escalofrío. Justo debajo de la escultura encontró una pluma blanca. En ese momento, Kaiden apareció y le preguntó qué hacía en ese lugar. Ella se dio la vuelta con rapidez y respondió que simplemente disfrutaba de los colores del templo, pues eran hermosos. Él le informó que ya era momento de regresar al ducado, y ella estuvo completamente de acuerdo, especialmente porque su estómago ya daba señales de hambre. Mientras caminaba por el pasillo, la joven le preguntó si podría seguir visitando el templo. Kaiden respondió que sí, pero quería saber si tenía un motivo para hacerlo. Elías explicó que deseaba ir a rezar de vez en cuando a la sala de oración. Mientras lo decía, meditó que ese lugar guardaba un secreto. Tal vez, si lo visitaba con frecuencia y observaba con atención, podría descubrir su secreto. Mientras sujetaba la pluma blanca en su mano. Bombones, parece que nuevas aventuras nos esperan al doblar la esquina, así que no se vayan muy lejos, que el próximo capítulo puede que el misterio del templo comience a desplegar sus alas. Así que vámonos para allá. Capítulo 24. Elías, con un tono más suave que el algodón de azúcar, le pidió a Kaiden que le permitiera visitar con frecuencia la sala de oración, deseando ir allí a rezar. Esa era la excusa. El caballero, que no solía ceder fácilmente, respondió que aceptaría, pero solo con una condición, que fuera acompañada por él, y que lo hiciera únicamente una vez a la semana. Si ella deseaba aumentar la frecuencia, podría volverse problemático debido a su apretada agenda. La joven aceptó sin hacer drama, pero justo después su empleador le advirtió que a finales de ese mes asistir al templo sería aún más complicado. Ante esa declaración, Elías preguntó por qué. Kaiden le explicó que en 4 semanas se celebraría el festival estacional, un evento tan importante que incluso el templo se quedaría casi vacío, ya que los sacerdotes participarían en una ceremonia especial lejos del santuario. Al escuchar eso, la niñera meditó que si no habrían muchos clérigos presentes, podría ser la oportunidad perfecta para investigar un poco más a fondo. Incluso, reflexionó que con suerte hasta el sumo sacerdote tendría que estar lejos del templo. Sonaba como una ocasión dorada, hasta que un giro inesperado detuvo el andar. Kaiden frenó en seco y Elías, quien iba distraída, terminó chocando de lleno contra su espalda. Mientras se frotaba la frente, adolorida, preguntó qué sucedía, pero apenas levantó la vista. Su expresión se congeló en un gesto de pavor. Frente a ellos aguardaba el Marqués Dior. El peliblanco abrió la boca como quien iba a lanzar un conjuro, pero ni una sola palabra salió de ella. En cambio, soltó una sonrisa cargada de burla que bastó para encender los ánimos del duque, experto en emociones intensas. La niñera se preguntaba qué podría haber dicho el marqués para provocar tal reacción en su empleador. Quiso saberlo y le preguntó directamente si había entendido lo que aquel noble había comentado, pero no recibió respuestas. En vez de eso, fue lanzada con delicadeza, pero sin aviso, al interior del carruaje. Tan repentino fue el movimiento que se sintió como una hoja arrastrada por el viento, por lo que no dudó en llamarle la atención, pero recibió solo silencio. Así que pensó que una vez más él optaba por guardarse lo que sabía. No obstante, entre todo lo que alcanzó a oír del marqués, le pareció captar la palabra pronto, y se preguntó si eso implicaba un reencuentro en el futuro cercano. Fue entonces cuando Kaiden rompió el silencio y le preguntó si había notado algo sospechoso en el templo, pues daba la impresión de que había descubierto algo importante. La niñera pensó en su intuición aguda y se debatió internamente sobre si debía contarle o no lo de la pluma. Para ganar tiempo le preguntó si alguna vez había entrado a la sala de oración. El caballero negó con seriedad, explicando que ni siquiera alguien de su estatus podía entrar allí, ya que era una zona restringida. Elías, sin revelar demasiado, comentó que tenía una ligera intuición. Algo le decía que la razón de la visita del Marqués Dior al templo se encontraba precisamente dentro de esa sala. Kaiden respondió con escepticismo, diciendo que eso no era posible, pero ella no se rindió. Sugirió que sería bueno echarle un vistazo durante el festival estacional, cuando el templo estuviera casi vacío. El duque negó de inmediato, explicándole que la sala estaba protegida por una barrera sagrada. No podía disolverse por medios convencionales. Solo el sumo sacerdote
y el Papa tenían la capacidad de atravesarla. Ni siquiera el maestro de la torre mágica podía romper ese escudo celestial. La niñera ya sabía que el sumo sacerdote no cooperaría, así que lo único que le quedaba era el Papa. Pero entonces, Kaiden soltó otra revelación muchísimo más potente. El Papa se encontraba inconsciente. Esa noticia la dejó más bajoneada que flor sin agua. Parecía que cada paso hacia adelante se topaba con una pared de ladrillos. Sintió que no les quedaba opción viable. Justo en medio de esa frustración, observó por la ventana y algo le trajo un recuerdo inesperado. La imagen del momento en que aquel malhechor le jaló el cabello apareció en su mente como una sombra inoportuna. Kaiden, siempre alerta a los gestos más sutiles de ella, le preguntó qué le ocurría. Elías esquivó su mirada y respondió que no era nada, pero él le indicó que no intentara disimular, ya que conocía bien sus gestos. Así que le contó que durante el escape junto a Lia, pasaron cerca del callejón donde tuvo lugar aquel amargo episodio, y todo volvió a su memoria como un relámpago. Kaiden ordenó detener el carruaje. La joven se sorprendió y preguntó por qué se detuvieron. Kaiden le indicó que darían un pequeño paseo, cuando de repente Elías se dio cuenta de que estaban en la ópera y no en cualquier lugar. Se encontraba en el palco VIP, con todo tipo de atenciones y hasta servidumbre. Elías quiso saber por qué la había llevado ahí. Kaiden le dijo que los malos recuerdos podían cubrirse con otros nuevos. Ella confesó que estaba sorprendida al oír decir algo así, y él le explicó que esas palabras venían de su hermana, quien solía decir que los recuerdos oscuros podían ser reemplazados con luz, aunque nunca imaginó repetirlo y mucho menos a alguien más. Además, añadió que los malhechores no debían tener ningún poder sobre ella, por lo que debía aprender a olvidar. La niñera le preguntó si estaba preocupado por ella y le pidió que se lo dijera sinceramente, prometiendo que no se burlaría. Pero Kaiden cortó el momento emocional señalando que la función estaba por empezar y era mejor guardar silencio y disfrutar. La obra arrancó con intensidad. Se trataba de una historia trágica de amor entre un humano y una diosa, pero a la protagonista le sonaba familiar, como si ya hubiera escuchado antes este relato. Entonces el actor gritó un nombre que resonó en su interior: Fessetio, aquel dios que representaba las maldiciones y a la mismísima Calaca. Sin embargo, también se hablaba de una espada sagrada. El personaje suplicaba a Fessetio, el dios olvidado, que protegiera su vida desde el interior de la espada. La diosa en la escena le suplicaba que no lo hiciera. Luego apareció otro actor representando a un sacerdote, y Elías pensó que la obra ya había terminado. Sin embargo, el sacerdote gritó con júbilo que su dios había ascendido al trono del sol, y toda la escena se llenó de gloria y misterio. Así fue como cayó el telón y comenzaron los aplausos. Kaiden notó que Elías tenía una expresión inusual y le preguntó si no le había gustado la obra. Ella respondió que al contrario, le había parecido fascinante, sobre todo al ver a Fessetio en escena. Él explicó que desde que regaló al emperador esa espada, se tejieron muchas historias alrededor, hasta convertirla en una leyenda popular. Pero Elías reflexionó en silencio. Parecía que alguien estaba intentando suplantar deliberadamente a Fessetio usando el nombre de otro dios. Se preguntó si acaso estaba exagerando, pero su intuición le decía que no. Bombones, lo que he aprendido con este cómics es que cada escena no está ahí por casualidad. Nos están dejando pistas. En fin, es momento de irnos al último capítulo de esta parte. Capítulo 25. Después de la función, Kaiden le preguntó si deseaba ir a otro lugar. La joven lo meditó unos segundos y tras una reflexión con sabor a antojo, expresó su deseo de visitar una cafetería. Tenía ganas de algo dulce. Sin embargo, el duque, con su gusto amargo por naturaleza, no era precisamente fanático de ese tipo de sabores. Aún así, para sorpresa de Elías, toda una mesa fue servida al estilo de la hora del té, rebosante de postres. Quedó pasmada al ver que el duque había ordenado uno de cada dulce disponible en la cafetería. Pero él no tocaba ninguno. Cuando Elías le preguntó si no iba a probarlos, Kaiden le indicó que los sabores dulces no eran de su agrado. Entonces, la niñera le habló del pudín, que era menos dulce que los demás, y se lo ofreció amablemente. Kaiden aceptó, pero al primer bocado frunció el ceño.
seguía siendo demasiado dulce para su paladar. Elías comentó que de todos ese era el menos dulce, pero aún quedaba el pudín de fresa. Kaiden, buen estratega y claramente competitivo, decidió cambiar el juego. Esta vez sería él quien diera de comer. Le ofreció un bocado a la joven, afirmando que quería que ella también experimentara lo que él acababa de sentir, aunque Elías levantó las manos y aseguró que estaba bien, pero el duque insistió con una expresión de orden. Ella, resignada, aceptó el bocado. Él le preguntó cómo estaba el sabor, y aunque con un poco de vergüenza, la joven respondió que estaba bastante bueno. El duque no tardó en preparar el siguiente bocado, y como no había escapatoria, Elías tuvo que aceptarlo con resignación. Reflexionó que hacía apenas unos minutos ella tenía el control de la situación. Pero ahora el tablero se había girado. Al día siguiente, en el ducado, Elías se mostró pensativa. Todo tenía que ver con un collar que había adquirido. Recordó cómo el día anterior en la joyería la vendedora le preguntó si le gustaba. La protagonista lo consideró bonito, pero había algo más en esa pieza que la atraía. Entonces preguntó si había accesorios que hicieran juego con él. La vendedora fue franca. Le contó que aquel collar llevaba tiempo sin venderse y que el dueño ya estaba planeando deshacerse de él, como sintiendo que llevaba mala suerte, por lo que su compra sería muy apreciada. Prácticamente la convencieron a la fuerza, aunque sentía un extraño magnetismo hacia ese collar. En medio de sus pensamientos, Lian llegó a su habitación con una energía encantadora. Al acariciar su cabello, Elías le preguntó si había dormido bien. El pequeño se lo aseguró con una sonrisa. Entonces, ella quiso saber por qué llevaba el collar puesto mientras dormía. Lian explicó que al ser un regalo que ella le dio, deseaba llevarlo consigo todo el tiempo. Luego, conversaron sobre la clase de esgrima que tendría ese día. Él le contó que aprendería la teoría y comenzaría pronto el entrenamiento. La niñera recordó que aunque solía ser más pequeño que otros niños de su edad, había crecido rápido. Fue entonces cuando una doncella apareció con una carta del palacio. En cuanto la vio, la niñera recordó las palabras del emperador sobre volver a verlo pronto. Y efectivamente ese momento había llegado. El día pasó volando y de pronto ya estaban en camino hacia el palacio. Dentro del carruaje, Elías le preguntó a su empleador si no estaban saliendo juntos demasiado seguido. Kaiden le preguntó si eso le molestaba, a lo que ella respondió que no era desagradable, pero se había vuelto bastante evidente. Dejando eso de lado, Kaiden le comentó que había solicitado una semana de margen antes de la fecha señalada por el emperador. Elías quiso saber si había conversado con Iván Ricardo sobre asistir como su acompañante. Kaiden le recordó que ella no podía salir del ducado sin él. Aunque ya lo había escuchado antes, esas palabras la hicieron sentir un cosquilleo especial, como esas mariposas en el estómago, ya que la forma en como él lo decía no le resultaba del otro mundo. Sin embargo, para ella tenía un peso peculiar. El duque ya había planeado todo sabiendo que el emperador intentaba arrinconarla. Elías le preguntó qué excusa había dado para acompañarla. Kaiden le habló del compromiso, pero que quede claro, no uno romántico, sino del trato político que existía entre el duque y el emperador. Esa alianza no era común entre un vasallo y su monarca, pero evitaba una guerra civil. Aunque Elías no conocía todos los detalles, comprendía que ese acuerdo mantenía el imperio en equilibrio y al duque fuera del alcance de las garras del trono. Kaiden suspiró, lamentando lo ocupado que estaba durante la semana, y explicó que el emperador solía hacer ese tipo de travesuras para fastidiarlo. Elías quiso saber si Iván Ricardo seguía molesto con él por lo de la rosadita. Su empleador explicó que el emperador lo culpaba por el estrés que estaba pasando Lidiana. Elías le preguntó si ese estrés tenía que ver con rechazar sus visitas. El duque respondió con un "por ahí va la cosa". Cuando bajaron del carruaje, ya los esperaban los sirvientes del palacio, listos para guiarlos hasta Iván Ricardo. Elías suspiró nerviosa, pensando que si el emperador trataba hacia el duque, ni imaginar cómo se comportaría con ella. Kaiden le preguntó si estaba preocupada. Elías lo confirmó. Él le aseguró que no pasaría nada, solo debía responder adecuadamente a las preguntas. Y llegó el momento de entrar al salón. Antes de eso, Elías sonrió felizmente, aliviada por tener a Kaiden a su lado, y le dijo que confiaría plenamente en él. El duque, por su parte, con una expresión algo sonrojada, respondió: "Como sea".
Bombones, esta parejita cada vez se nota más cercana. Pero hasta aquí llegó esta narración. Por cierto, esta historia ahora pasa al ritmo de las actualizaciones mensuales, así que vamos a tener que esperar un poquito más. En fin, hasta acá llegó la quinta parte de Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Gracias por acompañar a la dulcería con esta nueva historia. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.